Muy buenas tardes, hoy es domingo 15, si no me equivoco, ¿verdad, tío? 15. 15 de noviembre y son pasaditas cerca de las 2 de la tarde. Y pleno novenario de mi hermanita Laura. Y bueno, mi tío nos dio un regalo hoy, mi tío Jesús, que yo tenía ese deseo desde hace mucho tiempo de sentarme con él y hacer una grabación porque es el último que nos queda a nosotros. Y la historia está ahí, a veces se va y uno se quedó sin nada. Entonces yo dije, uno anda con los teléfonos, con las cámaras para muchas partes. Y dije yo, ¿por qué no sentarme con él y guardar y grabar esa memoria, verdad? Entonces Dios nos dio ese regalo que hoy, sin quererlo, Dios es grandioso, es maravilloso, tiene sus caminos. Aquí me lo trajo y aquí está, ¿verdad? Antes de irme. Entonces, tío, bienvenido, tío. Es un placer, un gusto enorme que estemos aquí los dos. Y yo quisiera, mi tío, que pues tú te presentaras aquí, ¿verdad? Porque esta grabación yo no sé quiénes la verán, ¿verdad? A lo mejor ya no voy a estar yo. Vendrán los nietos, bisnietos, tataranos, en fin, quedará ahí en la posteridad. Esperemos eso, ¿verdad? Que lo grabemos ahí. Yo quisiera que nos dijeras tu nombre, dónde naciste, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, qué bueno, me da mucho gusto y le doy gracias a Dios, pues tener un personaje como a ti te habla mucho Chim, pero un sacerdote es un estudio grande y se preparan para hacer el camino de Dios. Y le doy gracias a Dios darme la vida hasta estos días de hoy con una gran familia. Y mi nombre es Jesús Vidal Colorado. Mi padre fue Hernán Vidal López, mi madre fue Alcaria Colorado García. De mis abuelos no sé el apellido porque nada más el Carmen Vidal y Sidra López de parte de mis padres. De parte de mi madre fue Pánfilo Colorado y Delfina García. Hasta ahí nada más, pero de ahí venimos la familia Vidal Colorado que formamos aquí. Y me da mucho gusto porque yo también quería dejar un regalo a mis hijos, que supieran de dónde vengo, cómo soy, quién fui, qué hice, qué me dio mi Dios para llegar a este tiempo, muchos años. Más adelante diré de cuántos años, pero yo nací en una ranchería Macayo y Naranjo que dividía Tabasco y Chiapas, le decíamos Arroyo del Macayo. Ahí nací yo y mis hermanos. Y la familia Vidal Colorado empezó ahí la vida. Mis abuelos ahí dejaron sus terrenos y mi parte de mi abuelo Pánfilo se llamaba la finca Los Colorados, que mi madre pues se vino con mi papá a vivir en esa finca y ahí empezó la familia Vidal Colorado. Fíjate, tío, que yo tuve la oportunidad de tener a mi mamá los últimos prácticamente 5 o 6 años después de mi papá falleció. Y yo a veces nos sentábamos y le empezaba a preguntar y ella me contaba historias. Entonces ella me decía, mi mamá tenía el pelo yo bien amarillo, dice, cuando estaba Sí, joven, dice. Y me contaba que ellos quedaron huérfanos sí. a temprana edad y que ella era una de las que cuidaba de los niños y me contaba que eran los tiempos de la revolución, ¿sí? Y que mi abuelo Hernán andaba ahí con, En la no me acuerdo el nombre del señor que era aquí de Reforma, este señor mentado, Nicasio, Nicasio, don Nicasio López. Nicasio López, y que Ah, andaba ahí en la bola, en la decían revolución, ellos. sí, en la Y revolución. entonces decía que a veces cuando llegaban ellos, la gente iba y se escondía, sobre todo las muchachas, porque ellos llegaban y se las llevaban. Sí, Y entonces me dijo en una ocasión, a lo mejor tú te acuerdas, ¿verdad? Dice que ella, su mamá, mi abuelita Alcaria, le decía que en una ocasión que ella se fue, ¿verdad? Al pozo, ahí llegó mi abuelito en su caballo y se la llevó. Y dice que mi abuela siempre su pesar era que dice que lloraba, cuando ella se acuerda, decía ella que lloraba porque se acordaba de sus hermanitos que habían quedado huérfanos y solitos, ¿verdad? qué bueno que tocaste esto porque mi tía Jerónima, que yo la quería muchísimo porque era hermanita de mi mamá, porque mi mamá tuvo dos hermanas, Jerónima y, la otra, eran dos hermanas de mi mamá, Delfina, una como mi abuela.
Entonces, decía mi tía Jerónima que cuando llegábamos a la revolución, ella estaba más chiquita que mi mamá y le tenían que avisar a mi mamá de decirle, escóndete porque vienen, y que las que ya estaban de 12, 13 años, se las llevaban y le hacían lo que querían porque la revolución no respetaba. Y ahí la anécdota es que mi papá entró a la revolución joven y en esa rebambaramba se llevó a mi mamá, pero mi papá la dejó encargada con una familia y siguió la revolución y mi mamá quedó sola. Y decía mi tía Jerónima que mi mamá lloraba pues porque decía que sus hermanitos estaban todos más chiquitos, y decía a la señora que la cuidaba, no te vas allí, Alcaria, porque Hernán va a venir a buscarte. Y un tío de hermano de mi papá llegaba a conquistar a mi mamá, a veces se la llevaba, ¿no? Porque como decía, ya Hernán no viene, ya se quedó quedaste sola, y tú, ¿quién sé qué vas a hacer contigo? Mejor vete conmigo. Y decía la señora de la casa, no te vayas, Alcaria, porque esto nomás te sacan y te dejan botado. Al tiempo mi papá rezó de la revolución y qué sorpresa fue grande que encontró a mi mamá con la señora que la había dejado. Y intacta, pues como saben, mi mamá se cuidó y mi papá ya se quedó con mi mamá y empezaron a hacer su vida de entonces, ya matrimonio, pues antes para casarse era un rollo, pero ya se formalizó y empezaron a tener hijos. Tuvo un hijo allí en ese lugar que ya estaba grandecito, salió al arroyo y se fue al agua y ahí se ahogó, el primer hijo de mi mamá. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan. Entonces después mi papá vea bravísimo, porque antes había la anécdota que decían que cuando lloraba un mono se moría alguien, y como se murió mi hermano, el primero, ¿no? Mi papá de coraje decía mamá que mató a todos los monos, porque decía que por eso se había muerto mi mamá, mi hermano. Ahora, en ese tiempo en que mi abuelita se había ido con mi abuelito Hernán, ¿sí hubo contacto con los hijos, con los hermanitos de ella que quedaron solos? ¿O no? Sí, porque al final. Sí, no. Luego mi tío Juan, mi tío Chua, eran los más chicos de ellos, ¿no? Y se empezaron a reunir con mi mamá, bueno. Y ahí se cuidaba, mi mamá los cuidaba, le daba comida. Y entonces ya yo tuve un tío que no lo conocí, llamaba Pánfilo Colorado, y el de mi mamá, mis hermanos de mi mamá era Román Colorado, Luis Colorado, Chua Colorado y Juan Colorado. Eran 4 hermanos, y Jerónima y Alcaria, que eran las hembras. Como Delfina había muerto porque se había casado con el hermano del revolucionario, se llamaba López, también era de la familia López, y mi mamá albergó toda esa chamacada para que ellos fueran creciendo pues y hacer su vida. Mi papá los ayudó. Ahora, mi abuelita nunca dijo dónde vivía ella antes, o sea, dónde... Allí en la finca de los Colorados. De los Colorados. De los Colorados, sí. Que ahorita sería, ¿dónde sería? La casa donde estábamos nosotros. Allí es la finca. Allí era la... Nada más que se dividió en 6 partes porque 6 hermanos y cada quien su... Sí. Ok. Bien, de la parte de mi abuelo, no sé si era mi abuelito, que mi mamá también me contaba, cuando llegábamos rumbo a Huimanguillo, pasábamos todo eso por Don Nicho Morales, por allá pasábamos. Sí, ahí ayer. Y ella decía, toda esta tierra, esas tierras eran que les habían dejado, creo que, no sé si a mi abuelito, a los Vidales, a un tal encargado como Albacea, y que después al final los dejaron, no sé, no me acuerdo. Era una finca de mi abuelo, pero mi abuelo, como antes, pues los papeles, no había que fuera que tuviera papeles a la mano, como esta escritura, ¿no? Te daban un papel y ahí te vendía esta tierra de tu papel, y ella vas a sacar cuando quieras la escritura, ¿no? Y muere mi abuelo, y quedaron esa finca quedó ahí, abandonada. Mi tío Miguel no se preocupó, que era el mayor, no se preocupó por nada, sino por vivirla ahí. Mi papá agarró la finca de acá de Colorado y ya no regresó a la finca de mi abuelo. ¿Y cuántos hermanos eran de la parte de mi abuelito? Eran 2 nada más, y uno, nada más 2. 2 y uno de otra mujer, que se llamaba Isaías, le llamamos Chaco, está en Huimanguillo. Ella ya murió. Esos Vidales
De allá de Parrilla, son también Sí, parientes. de allá, sí, porque una vez yo trabajando con Rubén Darío en el trienio de él, fuimos a Parrilla y encontré puro así como todos estamos así pelones, ¿no? Y se ve, dice, todos son parientes. Entonces me empezaron a preguntar de dónde venía yo. Y yo le dije que de Hernán Vidal, que era hijo de Carmen Vidal. Ah, sí, de Carmen y todo se conocían, porque esa familia llegó de Parrilla. Ahora, yendo un poquito hacia atrás, ¿de dónde vendremos nosotros? Los Vidales vendrán de... ¿Será que son nativos o vendrán de otros No, países? bien, me dijo, salió un libro, porque yo tengo unas tías que eran primas hermanas de mi papá. Mi abuelo tenía una hermana que se llamaba Rosenda. Y de esa hermana tenía varios hermanos, Máximo, Braulio, y yo, el otro no se me va a dar cómo eran los demás, ¿no? Pero de ese Máximo dejó varias hijas, y entre ellas resaltaba una que llamaba Artola Vidal, que era muy mentada allí en Cuyulapa. Y ella nos platicaba pues de que una hija de ella se casó con que hace libro, periodista, ¿no? Y hizo un libro de dónde viene la raíz de Vidal. Y dijo que la raíz de Vidal venía de Catalán. No sé dónde es Catalán. Catalán, España. España. Y allá venía ese. Porque fíjate que viendo yo así, veo que yo veo los rasgos, gracias a Dios he tenido la dicha de andar en muchas partes, muchos lugares. Y a veces la fisonomía de nosotros, un poquito casi de los hindúes, los indios, ¿verdad? De la India. Sí. Como un poquito esa mezcla, que a mí los indios, los hindúes, esos han andado también por media Europa, y sin duda alguna se ha habido una mezcla grande, pero yo siempre digo, pues ¿de dónde venimos, verdad? Y siempre me ha quedado esa duda. Entonces, de allá Catalán es una zona de España. Allá de esa Cataluña se llama la zona. Sí. De allá. Y de mi abuelita, ¿qué serán los colorados? ¿Dónde? Ese Pánfilo Colorado me decía, había un señor que trabajaba con nosotros, llamaba Marino Custodio, que decía que era pariente, no sé, de nosotros, que decía que mi abuelito Pánfilo era agachupinado, tenía el pelo arrumado, decía, él tenía así pelo arrumado, como decía que tenía mi mamá, así su pelo no así, no sé cómo, pero no se veía que era un mexicano, pues, sino como que venía de esa parte. Porque fíjate que, pues, uno viendo un poquito la historia de Tabasco, mucha gente llegó, yo me acuerdo todavía cuando niño que llegaban los vendedores, ¿te acuerdas? Sí. Que llegaban vendiendo ollas, sartenes, y pasaban por una zona, y mi mamá me decía que cuando eran niños el barco bajaba, vendiendo así cosas, y llegaban a una casa, dejaban todo, y se iban en los ranchos, y que intercambiaban mercancía por animales, maíz, y luego regresaban. Yo estoy seguro que todos esos grandes, que los cabales, que esas yabur, toda esa familia que ahorita son, pues, se consideran un poquito como de abolengo, empezaron los que vinieron a vender y después se establecieron en negocios y son lo que son ahora, pero la gran mayoría que llegó a Tabasco, sin duda alguna, fue gente que vino de fuera y se fue haciendo un patrimonio y llegó a lo que es hoy. Te digo esto porque nosotros, yo estaba muy chamaco, digamos unos 10 años, si acaso, y nosotros empezamos a ver en el río, porque nosotros íbamos en el río, decíamos, viene un barco, pero trae una vela arriba, ¿no? Y era la que le ponían así para que avanzara el aire, ¿no? Sí. Pero ya tenía un motor. Entonces le decían campechana. Y de esos campechanos traían mucha gente también de afuera, con mercancía de telas y distintas cosas que acá era novedad para nosotros. Las cosas que traían ellos, porque ellos traían de allá de afuera, ¿no? De otra nación, pero ya había esos barcos que ya entraban al río de aquí de Mezcalapa. Vamos a parar un poquito aquí, por un poquito paramos, y también en el video vamos haciéndolo por partes, grabamos ahí.